54% más, pasando el presupuesto original de 94 millones de dólares a 239 millones de dólares sin escalas. Esa actualización de costos no se había aplicado por ninguna contratista en ninguna obra pública del país, ni en las licitaciones municipales, provinciales ni nacionales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, los costos de la construcción para ese periodo habían tenido una variación de solo 35%, 120% menos de lo fijado por De la Sota, Maqueda, Jaime y Schiaretti, y millones de dólares más embolsados por Acosta, Macri y Astori, capitalismo compinche en su máxima expresión. Córdoba olvida el cordobazo y pare al cordobismo. Mientras todos estos negociados se llevaban adelante, Juan Carlos Pato Maqueda renunció como ministro de Educación de Córdoba y asumió como senador de la Nación. Estando allí, el 30 de noviembre de 2002, tras un acuerdo entre De la Sota y Eduardo Duhalde, por entonces presidente provisorio, asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Años después, Maqueda operó como carta de negociación del cordobesismo con el Grupo Clarín cuando se judicializó la Ley de Medios. Por su parte, el nombrado ministro de Finanzas y Producción, Schiaretti, trató de instalar la vidriera de la Córdoba productiva, la misma que De la Sota había intentado seducir en 1991 con la Unión de Fuerzas Sociales, llevando de candidato a vice a Carlos Briganti, vicepresidente de la influyente Patronal del Campo, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Preparaban el escenario para las elecciones de 2003, donde el gallego y el gringo sellarían su definitiva alianza que mantuvo el peronismo más desperonizado del país durante más de un cuarto de siglo en el poder. El cabalista y liceísta Luis Juez, viejo aliado de Schiaretti, fue tomado vuelo en la Fiscalía Anticorrupción con denuncias que le pegaban a funcionarios de las sotistas, por lo que el gobernador De la Sota finalmente lo expulsó del cargo. Inmediatamente, el exfiscal Juez flirteó con Elisa Lilita Carrió para ser su armador en Córdoba, pero finalmente jugó su carta en solitario, como hoy y como siempre. Bien, hasta aquí llegamos con esta otra parte de la biografía no autorizada de Juan Schiaretti. La vamos a continuar en el próximo programa. Es bastante frondosa, nos deben quedar por lo menos unos 4 programas más para terminar de desmenuzar toda la historia de este personaje de la política cordobesa y, por qué no, nacional. Así es que los esperamos para el próximo programa, que sería el día lunes, a partir de la hora 21, donde continuaremos con la biografía no autorizada de Juan Schiaretti. Durante los 365 días del año, nuestro compromiso es crecer y brindar el mejor servicio. Información objetiva, música de primer nivel, programación excelente y un objetivo lógico: llegar a usted con el mejor producto del mercado. 97.5 Estación Urbana. Esto es radio, una radio, pero en serio. Más. Tenemos más de lo que te gusta. 97.5 Estación Urbana, nuestra pasión. Música, información, actualidad, compañía. ¿Tenés tu radio? Tenés todo en un mismo lugar. Estación Urbana 97.5. La radio que está en todas partes. Usted sabe que hacer buena radio requiere responsabilidad, seriedad, productos de calidad y, sobre todo, buen gusto. Hacer radio, todos lo hacen. Hacer buena radio, solo algunos. Nosotros seguimos marcando la diferencia. Estación Urbana. Esto es Radio 100%.
Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, lunes y jueves de 21 a 23 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros Tenemos Patria. Micros, entrevistas e historia. Con la realidad del país y el mundo. No te olvides. Tenemos Patria. Bueno, vamos, hoy tenemos invitados, ya llegaron, gracias a Dios. Bueno, y vamos a estar conversando con ellos, nos van a contar cómo está yendo la campaña. Ellos son David Salto, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, y Julio Tisera, presidente del Partido Solidario de Río Tercero, ¿verdad? Pablo Tisera. Pablo Tisera, ¿qué dije yo? Julio. Pablo, perdón, ya empecé equivocándome. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto tenerlos en el programa. ¿Cómo están ustedes? La verdad que un gusto acá estar compartiendo con Estación Urbana, que nunca habíamos estado acá. Seguramente David sí ha venido varias veces, pero nosotros es la primera vez que venimos. Sí, seguramente Estación Urbana es una emisora ya muy conocida. Muy reconocida. Muy reconocida, sí. Bueno, acá haciendo campaña, caminando, en el caso mío, que en realidad presido el Partido Solidario a nivel provincial, por eso tenemos construcción en distintos puntos de la provincia. Y bueno, estamos en plena campaña con toda la compañerada, integrando con las demás fuerzas políticas que hay en cada territorio de la provincia este espacio de unidad que es Fuerza Patria. Para construir unidad hace falta presencia, hace falta esfuerzo. La unidad no nace de un repollo, eso se construye. Supuesto. Entonces, bueno, estamos caminando. Esta mañana estuvimos por Deanfunes, hoy estamos acá en Río Tercero. Bien. Mañana vamos a un recorrido un poco el corredor Punilla. El sábado vamos a Río Cuarto. Domingo Huinca Renanco. Y, ¿viste? Como las bandas de cuarteto que andan por distintos lugares. Tiene que ser así, tienen que hacerse ver, tienen que hacerse escuchar. Estar cerca de la militancia. Hablar con los compañeros y con las compañeras, explicarle lo importante que es esta elección. Lo que acá se dirime, lo que acá se debate, lo que acá se discute. Llevar, contagiar, aprovechar el envión que nos dio el triunfo de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires, aprovechar el envión de la movilización popular estos días pasados, que pudieron bajar el veto a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Bueno, y ahí vamos. Y creo que nosotros tenemos un poco con David y los demás candidatos de poder ir motivando, porque sí, de eso se trata. No todos están así con toda la energía. A veces hay un poco de desánimo porque Milei ha hecho mucho desastre, claro. Hay mucho descontento, hay mucho enojo. Entonces, bueno, hay que... Pero esto se gana, la política es a través de la política, claro, ¿no? Por todo eso mal que ha hecho y que sigue haciendo este señor que pusieron en la Rosada, es que justamente hay que ir, hay que acercarse, hay que hablar, hay que atraer, ¿no? Y la mayor amplitud posible, Norita, la mayor amplitud posible. Recién lo decía Pablo, esta cuestión de las distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, sindicales, todo lo que tiene que ver con el territorio, cambiar algunas cuestiones que para nosotros son sumamente importantes, esta cuestión de romper con la resignación, ¿no? De que nada va a cambiar, de que esto fue siempre así, y básicamente esto es una nueva construcción, y no digo que algunas cosas no se hicieron, ni estoy diciendo que no se hicieron nunca, estoy diciendo una nueva construcción para nosotros que es clave y estratégica, en esto de la madurez política. Exacto. Nosotros entendemos que hay que empezar a construir desde los valores, cosa que el gobierno nacional está tratando de romper, los valores, está tratando de mostrar todo lo que tiene que ver con las miserias humanas, ¿no? Esto de la insensibilidad, la crueldad,
Por eso remarcamos esta cuestión de dos modelos de país, como decía Pablo recién, o vamos a un modelo con quita de derechos, un modelo de un Estado chiquito, y no lo hablo solamente en términos de cantidad de trabajadores, Claro, ¿viste? no, que es lo que remarcan constantemente, sino de tratar de achicar a su mínima expresión para que los derechos que fueron históricos para el campo nacional y popular dejen de ser derechos y pasen a ser un negocio. ¿Sí? Entonces, para poder acceder a un derecho, uno tiene que pagar. Por Claro. ejemplo, con las cuestiones de discapacidad, la cuestión de la universidad, que los hijos de los laburantes puedan ir a estudiar de manera gratuita, que ellos es lo que no quieren. Esta cuestión de la emergencia pediátrica, que para nosotros es un nivel de insensibilidad, ¿no? Esto de, che, si no tenés dinero, si no tenés recursos, no te podés atender. Que para nosotros la salud pública, gratuita y de calidad, vuelvo a repetir, es un derecho. Y está ligado también a otro debate que es en términos de la calidad de vida. La salud, si bien decimos que salud es la ausencia de enfermedad, pero no solo visto desde una cuestión patológica, ¿no? También la calidad de vida que nosotros podemos llevar, que le podemos dar a las argentinas y a los argentinos. Y básicamente lo que a nosotros nos une en esto que nos vamos conociendo con Pablo, con el otro Pablo, con Coti, con Lu, bueno, con Cami, con todos los que están en la lista. Nos vamos conociendo y hay algo que a nosotros nos une. Y por eso yo digo la importancia de Fuerza Patria en el Congreso. Lo que nos une a nosotros es vivimos como hablamos y actuamos como pensamos. Es que yo Vivimos creo que- como hablamos y actuamos como pensamos. Eso Claro. se llama coherencia política. Claro, y eso es la base del peronismo. O sea, luchás porque todos estemos un poco mejor. No para una clase, para la clase de arriba, digamos, o para unos pocos. El peronismo siempre quiso el bienestar para todos y todas. Es que es para eso, los ¿no? de abajo. Norma, yo lo que remarco Entonces- es, no hay realización de la patria si nuestras vecinas y nuestros Exacto, vecinos la están pasando mal. exacto. Entonces digo, volver a retomar y construir desde los valores, construir desde el lado humano una mirada de construcción colectiva, que necesitamos una patria justa, libre, soberana, solidaria. Bueno, para construirla tenemos que seguir trabajando con Fuerza Patria. Y hay otro detalle que yo voy conociendo en nuestras compañeras y compañeros, que les puedo decir a los oyentes, a las oyentes, decirles que acá hay hombres, mujeres dispuestos a dejar horas y días de nuestras vidas con tal de construir una sociedad mejor. Me parece bárbaro. Te Y- escuchaba ahí, sí. digo, cuando decís las bases, ¿no? Y estaba pensando apenas las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. que son las banderas. Que son las banderas del peronismo, pero podemos ampliarlo a todo el campo nacional y popular. Sí, seguro. Mirá lo que pasó esta semana. ¿Cuándo vamos a terminar de pagar la deuda? Ay, ¿No? esa amarga. Esa reunión con Donald Trump, Besen saliendo a decir, los vamos a ayudar con 20.000 millones más. Quizás siempre decimos, che, deuda que van a terminar pagando nuestros nietos, ya Sí, ni nuestros nietos, sí. no sé quiénes van a terminar. Digo, la problemática del endeudamiento es parte del proyecto, porque detrás del endeudamiento está el condicionamiento Claro. y están las garantías que tenemos de nuestros recursos Los naturales, recursos. desde nuestra geopolítica estratégica a nivel internacional y las grandes disputas que se están dando. Porque estamos en una América Latina donde el único gobierno fuerte, caracterizado con la derecha en toda esta región, es Argentina. Los demás nos vamos un poquito para arriba con Lula o Boric y así. Sí, sí. Tenemos también un rol estratégico. Por eso Donald Trump decía, queremos apoyar, y ya sin ningún tipo de reparo. de reparo, decir Y de que respeto. este es el proyecto político que nosotros respaldamos y le vamos a dar cheque en blanco para, digo, es gravísimo. Y lo único, por eso decimos, lo único que le puede poner un freno a eso es Fuerza Patria. Por todo lo que dijo recién David, y en estas elecciones que se renuevan 9 bancas de diputados y diputadas nacionales aquí en Córdoba y en todo el país, más algunos distritos que renuevan senadores, es la discusión que se va a dar en el Congreso de la Nación.
obviamente, con la conflictividad en las calles, que hay que estar movilizados, Sí, todo, sí, pero lo que elegimos en exactamente. este 26 son las bancas de diputados y diputadas. Por eso es tan importante, primero, que sepa la ciudadanía qué se elige, porque hay muchos que ni saben. Exacto, eso les iba a Un decir. problema ese. Sí, que hay mucha gente que no sabe qué se vota y les iba a preguntar también cómo está respondiendo la gente. ¿Se está acercando, se está sumando juventud o es siempre la gente mayor, por ejemplo, de la edad mía, que hemos militado desde jovencitos y lo seguimos haciendo? ¿Se está sumando la juventud? ¿Se está interesando la juventud? ¿Cómo ven en su camino? Hay un cambio de estrategias. También justo recién lo estábamos hablando con algunas compañeras y compañeros antes de venir. Parte del cambio de estrategia también es, el otro día, por ejemplo, nos juntamos en Almafuerte con chicos de las escuelas secundarias, pero también universitarias. Y la realidad, Norma, que nadie defiende lo que no conoce. Y estamos en un recambio generacional con cada vez más pérdida de derechos. Entonces, ellos no van a defender lo que no conocen. Estamos en la generación donde los derechos laborales cada vez son menos. Estamos en una generación donde el sueño de la casa propia cada vez va a ser más difícil accederla. Estamos en una generación donde, y sobre todo las mujeres, entre 18 a 35 años, son recontra más precarizadas, donde los jubilados también van perdiendo poder adquisitivo, sí, porque van entregando también el fondo de sustentabilidad, como lo decía Pablo recién, paquete de pago para el Fondo Monetario. Entonces, hay un debate que nosotros decíamos, bueno, en cada puerta, en cada barrio, en cada manzana, en cada localidad, el boca a boca con los compañeros, pero más allá de esto, remarcar también la estrategia comunicacional de todo lo nuevo que se viene dando. Redes sociales, las nuevas plataformas. Tenemos que llegarles a los jóvenes y decirles que un día, lo que se conoce en el 14 bis de la Constitución Nacional, que capaz que hoy no lo conozcan, eso que está escrito ahí, eran derechos y era una realidad en los laburantes. Sí. Entonces, remarcar eso, la estabilidad laboral, el derecho a la indemnización. Norma, vos lo sabés, somos de Río Tercero, sí. Petroquímica, están dando una disputa porque ya están aplicando la reforma laboral que pretende Milei, despedir sin causas y sin indemnización. Claro, entonces, hay un montón de cuestiones que cuando vos les empezás a hablar a los jóvenes, se empiecen a sumar. Y en general la sociedad se está animando un poco más ahora, porque vos sabés que también el vecino de pie es resultadista. Es resultadista, por ahí garpa lo que los medios hegemónicos constantemente te están vendiendo, de que viene bien Milei, de que achicó la inflación, de que sacó gente de la pobreza. Por bueno, Dios. Pero después termina, redunda en el bolsillo, cuando la gente ya no llega y cuando te da un envión anímico, como lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, ya los vecinos se animan. Se animan a hablar, se animan a debatir. Y bueno, para nosotros esto también es una bocanada de aire que nos da incluso más fuerza todavía para seguir recorriendo y debatiendo. Y una de las cosas que me parece que nosotros tenemos que estar abiertos al debate, tiene que ver con que también el mundo del trabajo ha cambiado, ¿no? Se ha modificado tremendamente, y donde ya el empleo en relación de dependencia, donde los convenios colectivos de trabajo, las disputas en las paritarias, esta lucha para que estemos por encima de la inflación. Yo soy empleado en relación de dependencia, ahí también. Pero también hay que entender que hay un 50% y principalmente de jóvenes, porque a ver, son los jóvenes y las mujeres los más golpeados por la desocupación. Claro. El empleo en negro alcanza el 50%. Entonces, los derechos que se han conquistado y se han logrado desde un Estado presente no los alcanzan a muchos y a muchas de ellos. Entonces digo, eso hay que ver por dónde uno lo debate y lo discute, porque también mirá que en el gobierno de Néstor y Cristina también se dio mucho debate y discusión de cómo incluimos, y bueno, se buscaron distintas formas. Lo que me parece que está en el fondo ahí es que hay que ver cómo uno
entiende ese nuevo mundo del trabajo, esa gran cantidad de jóvenes, varones y mujeres que están peleándola día a día, cómo acceden a sus derechos, qué Estado necesitamos para poder garantizar cuestiones mínimas, porque hay muchos que votaron porque no los alcanza, el Estado no le había resuelto nada en su momento, entonces, pero ese es parte de los debates, porque nosotros estamos convencidos de algo, que es con Estado, no es sin Estado, como Exacto, dice Emilia. un Estado presente. Pero, como dice Cristina ahora, tiene que estar presente, pero también tiene que ser eficiente. Cuando dice eficiente, tiene que ir resolviendo cuestiones. Sí, sí. Principalmente en los jóvenes y en las mujeres. Hoy los jóvenes le pusieron un votito de confianza hace 2 años, muchos de los que no fueron alcanzados, pero hoy están en duda. Uno que va viendo algunas encuestas he visto algunos, y que están ¿por qué? Porque empiezan a sentirse defraudados. Ese voto de esperanza por estar mejor se empieza a dar cuenta que no es tan así. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad para llegar con un mensaje y para invitarlos a construir conjuntamente, ¿no? Exactamente. Yo puedo hablar de una experiencia que vivo medio a diario en el barrio con este tema de los jóvenes que se volcaron tanto a esta persona, a este personaje, y que, bueno, algunos hoy en día están reconociendo porque ven que sus padres jubilados no se pueden comprar la medicación, no les alcanza el sueldo para vivir, y nosotros somos jubilados los dos también, claro. y lo vivimos a diario. Claro. Y ellos sin trabajo. Entonces ha llegado el momento en que reflexionan y dicen, estamos mal, nos equivocamos. Bien. Entonces es bueno escuchar eso porque decís, bueno, están reflexionando, porque lo están viendo, porque lo están viviendo diariamente. Lo están padeciendo. Lo están padeciendo. Lo que tienen que saber que nosotros queremos tratar de plasmar también una herramienta de transformación social. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, Pablo recién lo decía, el cambio en el mundo laboral, cada vez hay menos en relación de dependencia, cada vez hay laburantes más precarizados, pero también tiene que ver con una cuestión de crecimiento. El otro día me preguntaban sobre el tema, la inflación, por ejemplo, ¿no? Yo hoy les daba un ejemplo, como en la época de Cristina hasta el 2015, porque en realidad vamos a ser honestos, el macrismo también llega por la demonización que hubo con el gobierno de Cristina, con las denuncias por corrupción y demás, en donde tenemos una justicia donde prácticamente está constantemente buscando culpar y no, porque en realidad todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces han demonizado tanto, que si vos te pones a ver con los últimos gobiernos, y claramente fuimos felices hasta el 2015. Enojados a lo mejor por algunas cuestiones, pero tenía más que ver con un odio que se generaba por parte de los sectores que se hacen llamar dominantes, un odio generado, pero que vivíamos felices. Entonces digo, tenemos que recuperar esa herramienta, que es la herramienta electoral, para poder tener esa transformación social. Nosotros haremos lo propio, recién les decía también, me toca ser secretario general en la peor etapa para los estatales, para los laburantes, para todo, pero en la peor etapa. Pero que nosotros aún así, y más allá de mi candidatura, de que lo aceptó la agrupación nuestra en ATE, para que sea candidato, más allá de eso, porque estamos convencidos que los laburantes tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones, totalmente. Más allá de esto también construyendo la resistencia en las calles. Nosotros no vamos a parar hasta que este gobierno nacional cambiar dudo. En un momento decíamos que cambie su modelo económico, que cambie su mirada, pero que claramente ya no lo va a hacer. Entonces tenemos que, lo que les dije recién, la mayor amplitud para construir la resistencia y derrotar al gobierno nacional, tanto en las calles como en las urnas. Así es, porque a este gobierno le falta la mitad del mandato. Y yo no soy golpista, ¿no? Pero si este tipo está 2 años más, ¿cómo nos va a dejar? El estallido llega, Norma, el estallido llega cuando ya, como te decía recién, empezamos a extrañar cosas. Por ejemplo, ya extrañamos la cena, cuando ya extrañamos un desayuno, la merienda ni hablar. Yo creo que lo primero que se saca dentro de nuestra dieta,
y cuando ya empieza a faltar también el almuerzo, o sea, cuando hay cuestiones elementales, cuando no podemos alimentarnos, cuando Claro, no podemos sí, comer, sí. no podemos llenar la olla y de algo que Ahí nosotros eso. en un momento lo teníamos, Sí. vamos a ir a pelear por eso. Entonces, el estallido social, y no hay que tener miedo a esto de, che, son golpistas. Hay que decir las cosas como son. El estallido social no se da porque la gente es golpista. Claro, exactamente, se da porque hay un sí, gobierno, tenés razón. ¿sí?, que genera las condiciones Que para que genera. eso pase. Por Como eso en el también- 2001. En el Que 2001 no, fue literal. Claro, un gobierno Literal. que no está atendiendo al pueblo, que lo está dejando de lado y Y va a ser el pueblo el que va a decir hasta cuándo. Exactamente. Y ese hasta cuándo puede ser en las urnas o puede ser como una pueblada como pasó en el 19 y 20 de diciembre, pero del 2001. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. claro, sí. Justamente sí, para totalmente. tener una alternativa concreta, clara, con un proyecto claro de país, que es lo que nosotros consideramos que reúne Fuerza Patria. Y tener cuidado con esto también, porque recién hablábamos también de la poca participación. Digo, que este enojo y este descontento, por eso está bueno lo de los medios, de poder llevar este mensaje de la importancia de la participación, porque si en el 2001, ¿se acuerdan que ya la gente decía que se vayan todos? Sí, todos? sí. Pero la gente se fue y se expresó con el voto en blanco en las urnas, como una forma de Claro, participación y definición. Si vos no participás, que es lo que ha venido pasando de aquella Claro, época, sí, ahora sí. que ha ido cayendo los niveles de participación, vas deslegitimando la democracia como institución, la política de carácter representativo, donde vos elegís algún representante, y eso te da lugar o te abre a que se profundicen los totalitarismos, las tiranías y Claro. todo eso. Entonces, primero el mensaje de ir a votar. Sí, ¿No? sí, porque si no estás A los renunciando a tu jóvenes, derecho. a todas y a todos, a los jubilados, Sí. y después decir, bueno, pongamos sobre la mesa qué es lo que se discute hoy. ¿Cuáles son estos dos proyectos o modelos, como decía recién David, que nosotros también lo sintetizamos? ¿O es un modelo productivo con inclusión social, donde entre todos Donde y todas? entremos todos. ¿O un modelo de carácter extractivista, de especulación financiera, que es lo que está pasando? Ahora, la quita de las retenciones quedó a la luz. Sí. Ahora, que fueron las 5 grandes acopiadoras, las multinacionales, que son las que tenían el cereal acopiado esperando que o bajen Claro, las retenciones o que suba el dólar, presionando para exportar, negociaron y ya se acabó el cupo. Ya ahora, Claro, y los ahora pequeños ya. productores que están todos ahí o bollando o algunos con Para algún ellos silo no fue el bolsa. beneficio. Digo, ese es el modelo que caracteriza a Javier Milei. Digo, eso es, me parece, lo que hay que discutir, y también este mensaje de cuidemos la democracia porque Sí, peligra. Participemos, porque Peligra. justamente hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a votar? Si mirá, pero hay que votar, porque es nuestro derecho y nuestra obligación. Porque estamos descontentos, porque estamos desilusionados, porque estamos mal, decimos, si no sirve de nada ir a votar, no voy, no voto, nos hacemos peor nosotros. Le estamos dando a ellos más herramientas para que nos sigan pisoteando y nos sigan devastando. Y esto Así que decía Pablo, Norma, de los dos modelos. Sí. Dejar en claro que en Córdoba, ¿qué se va a elegir? O los dirigentes que venimos del pueblo, de la clase trabajadora, como clase hablando, o los dirigentes que propone la Fundación Mediterránea. Ojo también con eso. Claro. Estamos leyendo la historia de Schiaretti, creo que les conté. Por eso, Entonces, remarcarlo, ¿no? hay que remarcarlo. O somos los dirigentes que tenemos barro en los zapatos, que conocemos la realidad de cada vecino y cada vecino, de cada laburante, que conocemos en detalle las necesidades del pueblo, o son los dirigentes que propone la Fundación Mediterránea para seguir haciendo lo que están haciendo. Generar saldos exportables para seguir fugándosela, para después tratar de pagarle al fondo, o es ese modelo, o es el modelo del campo nacional y popular. Dejarlo en claro porque en Córdoba se está discutiendo esto. Claro, eso es lo que hay que hacerle entender a la gente. Marcarle las diferencias, como vos decís. Esto es esto y esto es otra cosa. Y que es una elección Lo que es nacional. bueno y lo que es malo. No es una elección provincial. Claro, es una elección Acá se nacional. eligen diputados que representan los intereses de todas y todos los argentinos. Para defender los intereses de Córdoba están los senadores. Acá
acá se discuten los proyectos porque somos todos hermanos y hermanas de una patria y los diputados y diputadas se eligen para defender los intereses de todas y todos, de todas y todos los jubilados, de todas y todos los niños, niñeces y adolescencias, de todas y todos los trabajadores. Entonces, entender bien eso, porque también hay confusión, no saben si se elige a favor de la provincia o de esto y del otro. Digo, son elecciones nacionales, proyectos de país nacional. En el Congreso se discute y se defienden proyectos de país. Después vendrán las elecciones provinciales en el 2027, se verá qué se hace y todo. Pero hoy claramente eso. Recuérdenle a la audiencia, a la gente, ¿cuándo son las elecciones? Ahora en octubre, ¿qué día? Bueno, las elecciones son el 26 de octubre. El 26. Decirles a la sociedad y a todas las y los oyentes que tienen que votar el segundo casillero, ¿sí? Lo van a encontrar a Pablo Carro y a Coti San Pedro, pero también decirles que está nuestro compañero Pablo, bueno, estoy yo, está el compañero Emma Rodríguez, está Cami Perazzi, está Luciana Córdoba, ayúdame, Dante Bisuara, Flor Davar, Nico Jiménez, Flor Davar, bueno, es una lista, podemos decir, de renovación porque son todas jóvenes y Exacto, la mayoría son jóvenes y de comprometidos, jóvenes comprometidos y de distintos espacios de representación. Exacto. Y decirle esto también a la audiencia, que cuando va a entrar al cuarto, al aula a votar, o sea, no es cuarto oscuro porque vamos a tener un sistema de boleta única donde van a ir atrás del biombito, van a encontrar una boleta única con 18 columnas, 18 opciones. Eso va a marear mucho a la gente. Por eso, y ahí, por eso decimos, hay 18 opciones, pero hay 2 proyectos de país en disputa. Claro. La columna 2, como dice David, que es Fuerza Patria, está el loguito de Fuerza Patria, eso, con todo lo que eso significa que decíamos recién, o La Libertad Avanza y todas sus demás opciones que son funcionales de una u otra manera. Eso es lo que hay que dejarle claro, eso es lo que hay que llevar a cada vecino y a cada vecina para que sepa con qué se va a encontrar. Chicos, y ya están los volantes, tienen ya para llegar a la gente, están caminando las calles o cuándo largan, cuéntenos.